Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, continuamos las reflexiones bíblicas. Estábamos estudiando el capítulo 11 de Segunda Samuel. Habíamos llegado hasta el versículo 14. Recordate esta historia, de la cual podemos aprender tanto. Por eso le damos gracias al Señor, pedimos su guía. Padre Celestial, guíanos, Señor, a poder aprender tu palabra y poder aplicarla a la vida nuestra de cada día. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Bueno, habíamos visto la historia de un hombre extraordinario, el rey David. ¿Qué hizo el rey David en su vida? Bueno, él vivió una vida de guerras, de batallas, y ganó todas las batallas. Aún siendo jovencito, mató a Goliat, recuerdan, ¿no? Y venció todas las batallas. Pero la única batalla que perdió es la batalla contra sí mismo. Él perdió por su carne, porque dejó de ser guiado por Dios. Él mismo no le pidió sabiduría y fuerza a Dios y perdió la batalla contra su concupiscencia. Un hombre de Dios perfecto cayó en pecado, pero no en un pecadito, en un pecado grave, gravísimo. Entonces vamos a retomar esta historia para ver qué nos toca en este día, saber. Vamos a 2 Samuel capítulo 11, versículo 14 en adelante. Vamos a ir leyendo un poco y relatando un poco. Dice: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Pobrecito. Fíjense en lo que le hizo David a Urías. Mandó con esa carta su sentencia de muerte. Él mismo la llevó. Y escribió en la carta diciendo: poned a Joab, al general de todo el ejército, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Increíble, una cosa extraordinaria esta en David. Manda a escribir al comandante en jefe de su ejército que lo ponga a Urías. Él no sabía nada de Urías. Y Joab no sabía nada de lo que estaba sucediendo, pero él cumplió la orden. Poned a Urías en lo más recio de la batalla para que sea herido. Y abandónenlo, abandonen a Urías. Dice así. Y entonces... y retírense de él para que sea herido y muera. Y así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías eteo. Ahora, ¿cómo sigue el relato? El relato sigue que después Joab le manda a decir, le pasa las informaciones al rey David de lo que había sucedido. Y entonces manda un mensajero. Fue el mensajero a David, llegando, contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David que contra nosotros eran más, y los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros le hicimos retroceder hasta el ingreso de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías eteo. Lógico.
mandá un soldado adelante de todo, después retirate. Y bueno, los flecheros de arriba del muro lo mataron a Urías Eteo. Y oyendo la mujer de Uría que su marido Uría era muerto, hizo duelo por su marido, la ovejita. La ovejita hizo duelo por su marido. Y como siguió acá, versículo 27, y pasando el luto, envió David y la llevó a su casa, y ella fue su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Bueno, acá tenemos la historia. Es una historia terrible esta. Ahora, vamos a analizar David. ¿Qué estaba haciendo David? Evidentemente David había perdido todas las clavijas, como se dice normalmente. ¿Tenía información David de Dios? Sí, claro que tenía información de Dios. Y él tenía el Antiguo Testamento, tenía los rollos de la ley. Veamos qué dice la ley. Imposible que él no supiera estas cosas. Vamos a Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 20. Vamos a mirar un poquito la ley, muy conocida por todos ustedes. Esto es un mandato de Dios. Dice el capítulo 20 de Éxodo. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y comienza: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y comienza lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos, ¿no? Y llegamos acá a un mandamiento que dice así: no matarás. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que no tenemos que comer? No, Dios sabe que nosotros tenemos que comer y tenemos que matar a los animales como consecuencia del pecado del hombre, porque al inicio los animales eran herbívoros, nosotros sabemos bien eso, la Biblia lo explica bien. Ahora, ¿qué dice no matarás? O sea, no matarás es que yo no puedo andar contra una persona y matarla, sí, por nada. Evidentemente, David había matado a Goliat. David había matado a tanta gente. ¿Pero por qué? Por indicación de Dios y porque lo atacaban. Una cosa es si uno se tiene que defender. Dios creó el instinto natural de supervivencia. Pero yo no puedo andar a matar gente. Pero si me vienen a atacar a mí y por desgracia, por defenderme, mato a una persona, yo no soy culpable. Ahora, en los gobiernos actuales, hacen culpable al que se defiende. Uno se defiende y después, por no queriendo, mata a una persona, no queriéndola, por supuesto, y te acusan a vos de homicidio. Bueno, pero esas son cosas del hombre, ¿no? Después decía: no cometerás adulterio. Eso lo sabía bien. ¿Qué hizo David? Cometió adulterio. Se acostó con la esposa, podríamos decir, de un soldado de él, que defendía a él y su causa. Y después, por último, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criada, ni a su buey, ni a su asno, ni cosa alguna, de tu prójimo. Quiere decir que David sabía bien todo esto. No podemos decir que David no lo sabía. ¿Y por qué? ¿Por qué cae? Bueno,
Cae por una razón muy simple. Fíjense en lo que dice, ahora vamos a pasar a otra escritura. 1 Corintios, y esto ya en el Nuevo Testamento. Esto sí, podemos decir que no lo sabía David en ese momento, porque el Nuevo Testamento no lo tenía, no estaba escrito todavía. Pero fíjense en lo que dice Pablo y lo dice a nosotros, ¿no? 1 Corintios, en el capítulo 10, a partir del versículo 11. Está contando a la iglesia de Corinto, le está enseñando Pablo, y le dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo, todas las cosas que la Biblia escribe sobre personas y sucesos que pasaron, dice Pablo, y todas estas cosas le acontecieron como ejemplo. O sea, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, sobre todo el Nuevo Testamento, está escrito para que nosotros aprendamos y miremos aquellas cosas que sucedieron como ejemplo a nosotros. Y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros estamos en los fines de los siglos. Y esto que pasó, todas las cosas que leemos en la Biblia, sucedieron para que nosotros aprendamos. Y acá viene el amonamiento de Pablo. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, acuérdense de esto, ¿eh? El que, dice así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y por eso cayó David, porque él creía que estaba firme, porque se confió en ¿qué? En su ejército, en sus riquezas, en su palacio, en sus siervos. Se confió y entonces se quedó en casa, en vez de ir a la guerra como Dios lo había mandado. Se quedó en casa y perdió el objetivo. Ahora, cuando perdió el objetivo, dijimos que los demonios vienen y te empiezan a tentar. Y lo tentaron. Él se confió en sí mismo. Por eso sucedió esto. Y después que vos pecaste, querés encubrir el pecado. Ese es el error que hizo él. Lo quiso encubrir de una manera que él pensó que Uría iba a ceder. Anda a tu casa, acostate con tu mujer, este hijo que hice yo es tuyo. No fue así, Dios no lo permitió. Quiso encubrir el pecado. ¿Y cómo lo encubrió? Con un asesinato. David, por medio de la mano de un sicario, que eran el pueblo enemigo, ¿no es cierto?, lo hizo matar a Uría. Lo mató. Acá tenemos rey David, el hombre que en ese tiempo era el más cercano a Dios, el más fiel a Dios, un hombre que escribió salmos, un hombre que venció todas las batallas por medio del poder de Dios. No pudo vencer su batalla, cayó porque él no estuvo atento a su carne y a sus concupiscencias. Ahora, tenemos un asesino. ¿Qué va a pasar acá? Porque dice muy claro acá. Dice que el Señor no le agradó, por supuesto, no le agradó. ¿Qué va a pasar? En el próximo capítulo lo vamos a ver. Acá tenemos un hombre de Dios que cayó y cayó y cayó hasta convertirse no solo en un pecador normal, sino también en un asesino. Y mató por mano de otro, podemos decir, a su amigo, a su soldado. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza para nosotros y la reflexión es esta. Nosotros vamos a caer porque somos pecadores. Si vos te confías de ti mismo, te confías de la gente, no te confías en Dios, vamos a caer. Ahora, ¿cuándo caemos? ¿Tenemos que encubrir el pecado? No. Tenemos que confesar el pecado. ¿Qué tendría que haber hecho David? Esa es
digamos, la pregunta, ¿qué tendría que haber hecho? Bueno, David tendría que haber confesado su pecado, haber llamado a Urías y haberse sometido a lo que la ley decía. ¿Cuál era la ley que estaba vigente? Era que tanto él, David, como Betsabé debían ser apiedrados, lo dice la ley. Pero ellos pensaron que escaparon de eso. Vamos a ver qué Dios tiene reservado para ellos. Tené cuidado, no encubras el pecado, confiésalo. Y otra cosa, Dios te va a ayudar a recoger tus malas obras, pero confía en Él. Bueno, que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo de parte mía, me llamo Alberto.